Estoy hablando desde la biblioteca de la Congregación de la Misión en Filadelfia, donde varios se reunieron esta noche en un velorio y mañana para el funeral del padre Richard Devine, quien fue compañero de ordenación de padre Shanley, padre Schuster, quienes sirvieron por muchos años en Panamá. Y comentaron las personas que conocían bien a padre Devine su labor por más de 60 años como formador, tanto de laicos como de seminaristas y sacerdotes. Estas impresiones, esta despedida, como para cada persona, tiene mucha importancia. Y hoy en el Evangelio escuchamos a Jesús ofreciendo sus palabras de despedida a sus discípulos. Lo escuchamos con la perspectiva de pasar por la experiencia de la resurrección. Y escuchamos a Jesús en esta exhortación que se aman los unos a los otros. Porque sabemos que Jesús no deja solamente palabras, sino también nos ofrece su Espíritu para iluminar, para exhortar, para ayudarnos a poner en práctica y hacer realidad este mandamiento. Tenemos ejemplos de buenas personas como Padre Devine y seguro muchos otros que vendrán a la mente de muchos. En especial en estos días recordamos la persona de Padre Nicolás Van Cleef y esa frase que Nico nos ha dejado especialmente para la familia vicentina en Panamá, que a pesar de las limitaciones que podamos experimentar, queremos ser buena noticia. Y también para el día 9 de mayo, celebrando este año el día 10, la fiesta de Santa Luisa de Marillac, quien junto con Vicente de Paúl fue fundadora no solamente de la Silla de la Caridad, sino influyó para que este espíritu de servicio y colaboración con Cristo fuera una realidad para muchas personas hoy día. Ella como hija y esposa fiel y madre, sirviente, formadora, servidora especialmente, mostrando su amor, inspirando a otros a servir a Cristo, especialmente en los que sufren. Abramos nuestros corazones en este día y permitamos que las palabras de Jesús se hagan realidad en nosotros, colaborando con su Espíritu, para que este testimonio de amor, esta experiencia también de amor, puede ser una realidad de este amor de Cristo para muchas personas que nos rodean.